Hay cosas que lo que tienes que hacer es descansar, porque ya Dios suplió. Su gracia nos entregó todo. Por su gracia somos herederos, por su gracia. Pero si tú no lo entiendes, tú te vas a virar para atrás y te vas a morir en el camino. Si tú no lo entiendes, tú vas a buscar hacer cosas con las fuerzas que tú no tienes. Tienes que entender que ya Él suplió todas las cosas. Cuando tienes hambre, la provisión ya está. Cuando te sientes limitado, la provisión ya está. Cuando te sientes solo, ¿sabes qué? Él está contigo. Cuando te sientes triste, el gozo ya está ahí para ti. Cuando te sientes en escasez, en Él hay más que suficiente y más abundante. Cuando te sientes que estás en el suelo, Él tiene su brazo extendido para levantarte. Pero tienes que entender que la provisión ya está, porque si no la vas a buscar en el lugar incorrecto, y en el lugar incorrecto está el lugar lo que produce muerte y no produce vida. Dios tenía todo el control. Toca el que está a tu lado y dile: Dios tiene todo el control. Ahora sí, ¿cuántos están listos para decir una palabra de parte de Dios? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Mire, la semana pasada comenzamos una nueva serie de mensajes que le titulamos La maravillosa gracia de Dios. Y si tú no viste el primer mensaje, yo te aconsejo que vayas a la página de YouTube o vaya a la página de Facebook o a nuestra página en cdcielosabiertos.org y vayas ahí, mira, porque esa palabra te va a bendecir y es la base de lo que estamos hablando hoy. Así que ve a la página y escucha el mensaje. Y hoy vamos a continuar. El domingo pasado hablamos bajo el título Maravillosa Gracia. Y hoy, para continuar este mensaje, vamos a hablar el mensaje de hoy bajo el título Abundante Gracia. Abundante gracia, porque no solamente la gracia de Dios es maravillosa, sino que es abundante. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 5 respecto a eso. Dice: por gracia sois ¿qué? Salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su ¿qué? De su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Aquí nos dice que la gracia de Dios es superabundante, que la gracia de Dios abunda para con nosotros. Y cuando nosotros miramos lo que esta palabra significa en el griego, esta palabra es uperbalo, que significa en el español es superar en lanzamiento, lanzar por encima. ¿Usted ha escuchado algo cuando dice se fue por encima? Quiero decirte, Dios se fue por encima con nosotros. Se fue por encima. Es algo que trasciende, es algo que supera, que sobrepasa, que excede, que sobresale. ¿Sabes por qué la gracia de Dios sobresale? Porque Dios no escatimó para contigo ni conmigo. De hecho, la versión árbol de vida me gusta como lo dice. En vez de decir las superabundantes riquezas de la gracia de Dios, dice la gracia sin medida. Porque lo que Dios hizo contigo y el amor que Dios tiene contigo es sin medida. No se puede medir. Es mucho más, es más grande que cualquier entendimiento en la tierra. No se puede medir la gracia de Dios. Y esa gracia es tan grande que dice que nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Nos puso al mismo lugar donde Él está. Nos sentó a la diestra, nos sentó a su lado. ¿Alguien dice amén? ¡Qué tremendo! Nos sentó para mostrar su bondad, para mostrar su amor, porque es ilimitado. Toca el que está a tu lado y dile: el amor de Dios es ilimitado. Es ilimitado. Pablo, hablando de esto, lo entendió. Por eso es que en Primera de Timoteo él dice lo siguiente en el capítulo 1 versículo 14 debo decir, dice: y nuestro Señor derramó abundantemente su ¿qué? Su gracia sobre mí. Él está hablando de Él. Por eso es que él dice que son sin medida sus riquezas, porque Él lo experimentó. Él no estaba hablando algo que alguien le enseñara. Él estaba hablando algo que él estaba viviendo. Y él estaba diciendo: porque Él derramó esta abundante gracia sobre mí, y que a causa de esto me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Es sin medida, es abundante el favor de Dios. Y sabes algo, Dios quiere que puedas crecer. Dios quiere que puedas accesar esta gracia. Porque ciertamente la gracia significa el favor inmerecido, es el favor de Dios, es la bondad de Dios. Cuando vemos la bondad de Dios manifestándose en nuestras vidas de forma que no podemos explicar, de forma que no hay palabras que puedan interpretar. Y Dios quiere que tú sigas accesando, Dios quiere que tú sigas creciendo en la gracia de Dios. Y alguien puede decir: pastor, pero nosotros podemos crecer en la gracia. Sí, puedes crecer en el favor de Dios, puedes crecer en que Dios siga mostrando su bondad. Mira lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 52, hablando de Jesús.
Dice la palabra, y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura y ¿en qué? Y en gracia, o sea, en el favor de Dios, en la bondad de Dios, en el amor de Dios, seguía creciendo para con Dios y los hombres. Porque cuando tú creces en la bondad y en el favor de Dios, con Dios primeramente, Dios se va a encargar de abrirte camino y ponerte favor y gracia delante de otros. No busques favor y gracia delante de otros primero, busca favor y gracia delante de Dios, y Dios se va a encargar de poner favor y gracia delante de ti. Podría seguir hablando de esto, pero entonces crecía. Ahora, aquí cuando miramos esto dice que crecía. Y esta palabra es importante, porque cuando miramos lo que esto realmente significa, que en el griego es procopto, significa avanzar, incrementar, aumentar, ser promovido. Dios quiere promoverte. Dios quiere que en cada paso de tu vida Él quiere promoverte para que experimentes su bondad, para que experimentes su amor, para que experimentes su gracia, para que experimentes aquello que tú no te mereces, pero aún así Él dice: a través de mi Hijo Jesucristo yo te lo entrego. Pero tienes que crecer en esto, tienes que crecer, pero para eso tienes que entender lo que esto significa. De hecho, dice: es aumentar o ser promovido o alargado mediante martillazos. Eso es lo que no nos gusta. No nos gustan los martillazos. De hecho dice: alargado como a martillazos, como un herrero forja sus metales. Para que pueda ser alargado, extendido, crecer en el favor de Dios, dice que esto va a ser como un proceso donde vas a recibir martillazos en la vida, donde vas a recibir cantazos, y para que pueda ser extendido, cuando sabemos que cuando metemos el hierro en el fuego es cuando solamente puede ser extendido. Cuando eres metido en el fuego, ahí es donde los martillazos realmente extienden el metal. Es por eso que para crecer tenemos que entender lo que dice anteriormente este versículo a Jesús, o acerca de Jesús. En Lucas capítulo 2 versículo 51 dice: descendiendo con ellos y fue a Nazaret. Esto es hablando de Jesús, porque estuvo 2 días perdido, sus padres lo encuentran y ahora lo buscan, y Jesús dice: pero es necesario que me quede aquí. Pero su mamá y su papá le dijo: no, vente, tú apenas tienes 12 años, vente con nosotros, tienes que estar con nosotros. Y mira lo que sigue diciendo: y estaba ¿qué? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, si quieres crecer, una cosa es experimentar la gracia para salvación, pero ahora es seguir experimentando el favor de Dios. Y si quieres seguir experimentando el favor de Dios, tienes que sujetarte, dice la palabra. Y estaba sujeto a sus padres. Tienes que sujetarte a los procesos, tienes que sujetarte a lo que Dios tiene para tu vida, tienes que sujetarte a los tiempos, tienes que sujetarte, porque el fuego va a probarte. Y hay alguien que sale corriendo rápido del fuego, pero si te quedas y dejas que pases y seas moldeado como un martillo. ¿Y cuál es el martillo? Es la palabra de Dios, la que a veces no nos gusta que nos digan, porque es esta palabra la que va a traer el conocimiento, que entonces ese conocimiento te va a revelar a Dios desde otra dimensión, y ahora puedes experimentar su bondad. Pastor, explícame eso. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice: que Dios les dé cada vez más más gracia. Todos la queremos, todos queremos el favor, todos queremos que Dios nos ensanche, que Dios nos extienda, que Dios nos promueva. Pero mira lo que dice: y nos dé paz a medida que crecen. A medida que crecen ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Cómo crecemos en gracia? A la medida que sigues conociendo a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues muchas veces lo conocemos por medio de procesos. Porque hay cosas que puedes leer en la Biblia, pero si no pasan los procesos no las vas a entender. Hay cosas que vas a leer en la Biblia, pero hasta que tú no recibes esa palabra que necesitas para instruirte, para dirigirte, para corregirte y para guiarte, y tú no la recibes, entonces no vas a entrar y vas a accesar eso que Dios tiene para tu vida. Y hay muchas cosas que Dios quiere hablarte, y hay muchas cosas que yo pudiera decirte en esta hora para que tú puedas seguir creciendo en la gracia y en el favor de Dios. Pero hay 3 en particular que tienes que conocer. Hay 3 cosas que quiero decirte que tienes que conocer de Dios para que puedas accesar la gracia que Él tiene para tu vida, para que puedas accesar el favor de Dios, para que puedas seguir conociendo, y a la medida que lo conoces puedas tocar por medio de la fe lo que Dios tiene para tu vida. Y lo primero que tienes que conocer para tener acceso es entender que Dios nos amó primero.
Toca el que está, tú le dices el primer punto que quiero traer en esta hora. Dile, entiende que Dios te amó primero. Él te amó primero antes que tú lo amaras a Él. Él te encontró primero. Mire, en una ocasión, Pedro, el apóstol Pedro, estuvo toda la noche tratando de pescar. Era pescador y estaba tratando de pescar. Y dice que terminó cansado, no pescó nada, ni un resfriado, me imagino yo. Y estuvo toda la noche tratando de pescar. Al otro día está cansado y viene Jesús y se monta en la barca. Como muchos de nosotros que quizás en la vida nos encontrábamos, o algunos todavía se encuentran cansados, Jesús se ha montado en nuestras barcas. Lo tremendo es que cuando Jesús se monta en la barca de Pedro, Pedro todavía no sabía quién era el que estaba con él. Y a veces que Jesús está con nosotros y todavía no entendemos quién es el que está con nosotros. Se monta en la barca, Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Pedro boga mar adentro, le dice, echa la red ahora a tu derecha, echa la red. Y dice que tuvo la pesca más grande que ha podido tener en toda su vida. Fue tan grande que cuando metían los peces en la barca se hundía y tuvieron que llamar a otros que vinieran a ayudarle. Y ahí Pedro fueron abiertos sus ojos y pudo entender quién estaba con él. Es por eso que Lucas capítulo 5, búsquelo conmigo, Lucas capítulo 5 versículo 9 dice lo siguiente, dice, y Simón Pedro al verlo, pero él ya lo había visto. No, él ahora estaba viendo otra dimensión de Jesús. Él estaba viendo ahora la dimensión de Jesús en la cual Dios quiso venir a revelar, Dios hombre. Y digo, al ver ahora, espérate, este no es cualquier hombre. Este es el Hijo de Dios. Dice, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando, apártate de mí, que dijo, Señor. Solamente se le llama Señor a uno que es tu dueño. Son otras palabras, él estaba reconociendo en ese momento, este es el dueño de todas las cosas, porque aún los peces le obedecen. Y dijo, Señor, porque soy un hombre pecador, por la pesca que habían logrado. Y dice la palabra que el temor se apoderó de Pedro. Y el versículo 10 más adelante, Jesús entonces lo mira y le dice lo siguiente, le dice, no temas, no temas. Hay veces que Jesús está con nosotros obrando y no nos damos cuenta de quién está con nosotros obrando. Él no sabía hasta que después que pudo reconocer, pero Jesús llevaba tiempo, yo imagino él remando y preguntándose quién es este hombre, quién es este tipo que me está diciendo que voy más adentro, pero le voy a hacer caso porque pues he escuchado algo de él. Le voy a hacer caso a mi hermana y a mi hermano y voy a la iglesia porque me está hablando de este tal Jesús y voy a hacer el caso. Y tú no sabes que cuando tú llegaste a la iglesia o ya tú comenzaste a buscarle a Dios, ya Dios desde antes estaba montado contigo. Entonces Jesús estaba con Pedro, pero Pedro no estaba con él, porque Pedro todavía no había reconocido quién era él. Estaba siendo dirigido por el Señor, pero todavía no había reconocido a Dios. Hay cosas en la vida que te están pasando que tú no sabes que Dios es el que te está dirigiendo. Hay problemas y situaciones que Dios las está provocando y tú no sabes que es que Dios está dirigiendo tus pasos para tener un encuentro que nunca antes has tenido. Ay, yo pensé que alguien iba a entender. Es por eso que no entiendes, donde estuviste toda la noche pescando, donde estuviste toda una vida frustrado, donde estuviste toda una temporada donde decías las cosas no te saben. Dios estaba provocando eso para Él montarse en tu barca. Hay cosas que no vas a entender hasta que entiendas que Él te amó primero. Entonces, él estaba siendo dirigido por el Señor, pero el Señor, él no estaba reconociendo que el Señor estaba con él. Estaba siendo bendecido por Dios, porque Dios estaba con él, pero no estaba reconociendo quién era el que lo estaba bendiciendo. En otras palabras, no se estaba dando cuenta de que Dios estaba mostrando su bondad con él. Dios estaba mostrando su gracia, porque Pedro no se merecía que Jesús estuviera con él en la barca. Pero sabes que Dios por la gracia le dio lo que necesitaba antes que Pedro lo recibiera a él. Yo quiero decirte algo, hay muchas cosas que Dios te ha dado aún antes que tú lo hubieras buscado a él. Dios no solamente te suplió cuando tú viniste a sus caminos, Dios lleva supliéndote desde hace mucho tiempo, por eso es que todavía sigues de pie. Es por eso que cuando tú entiendes que Dios te amó primero, tú dices, espérate, yo no tengo que caminar en rechazo. Yo no tengo que sentirme solo en esto.
¿Por qué? Porque yo puedo recibir su perdón, Él me amó primero. Y hay gente que no ha recibido todavía el perdón de Dios porque no ha entendido que ya Dios los amó antes que ellos los amaran. Pedro le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Usted sabe por qué gente camina en el rechazo? Porque todavía no ha recibido el amor de Dios. ¿Usted sabe por qué gente sin querer y sin ellos darse cuenta andan alejando gente de sus vidas? ¿Sabe por qué? Porque ellos todavía no se sienten aceptados. Aquellos que se sienten que el mundo los ha rechazado, aquellos que se sienten que nadie los quiere, es porque todavía no han experimentado que ya Dios los amó desde antes de la fundación del mundo. No, si se lo va a dar, dáselo fuerte a Él. La palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en ¿qué? En delitos. ¿Qué dice la palabra? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Aún cuando tú estabas en delito, Dios estaba contigo. Aun cuando estabas en la barra, Dios estaba contigo. Aun cuando estabas en el punto de droga, Dios estaba contigo. Aun cuando estabas allá haciendo lo que tú sabes que no tenías que hacer, Dios estaba contigo. Aun cuando estabas en la oficina metiendo mentiras en los papeles que no debiste de meter mentiras, Dios estaba contigo. Aun cuando dijiste lo que no debiste de hacer e hiriste a otro, Dios estaba contigo. Estaba tratando de tocarte, estaba tratando de que entendieras que su amor iba por encima de esas cosas para que lo miraras a Él. Él quizás, dáselo fuerte, Él quizás no estaba respaldando lo que estabas haciendo, pero estaba tratando de hacerte entender que lo que estabas haciendo era un mecanismo de defensa para esconderte en eso y no refugiarte en algo que es mucho más grande que todas esas cosas. Es porque la inseguridad nos lleva a esas cosas. Cuando nos sentimos inseguros, reaccionamos. Cuando nos sentimos inseguros, nos sentimos rechazados. Y entonces no abrazamos el amor que Dios tiene para nosotros. Porque andamos con un mecanismo que es una barrera donde estamos a la defensiva para recibir las bondades de Dios para nuestras vidas. Y hay gente que se ha sentido rechazada. Hay gente que se ha sentido abandonada. Pero quiero decirte, Dios no te ha rechazado. Toca el que está a tu lado, Dios no te ha rechazado. No importa lo que hiciste, no importa lo que te pasó. Sé libre del rechazo. Sé libre de lo que te hicieron. Sé libre de las palabras que te marcaron. Quizás el mundo te desechó. Quizás hubo familias que te desecharon. Quizás hubo gente que te desechó. Quizás te sacaron de tu trabajo porque no entendía. Quizás gente te expulsó a un lado. Pero quiero decirte, Jesús no te ha expulsado. Él te amó primero. Cuando tú entiendes que Él te amó primero, en vez de decir, Señor, apártate de mí, tú te acercas más a Él. Me acuerdo en una ocasión, esta historia me dolió en un momento dado porque era un hombre que vino y tratamos de ayudarlo y me dijo: pastor, yo no puedo ir a la iglesia. Y yo: ¿pero por qué? No, Dios a mí, yo no me siento bien, me siento con culpa, me siento de esta manera porque yo hice unas cosas en mi pasado que fueron muy fuertes y a causa de esas decisiones que yo tomé, otros sufrieron graves consecuencias. Y no volvió más a la iglesia. Y no buscó más de Dios y eso me dolió. Y por muchos años oraba por esa persona. Dice: Señor, que pueda entender que lo amaste primero. Hay gente que no recibe el amor que Dios tiene para ellos porque no han entendido eso. Ahora, yo hablé con esta persona y le dije: hey, no importa lo que hayas hecho. El amor de Dios cubre toda falta, no importa cuál fue tu pasado, no importa la puerta que abriste, no importa la mala decisión, no importa cómo te vieron, no importa a quién heriste o destruiste. Dios quiere restaurarte y quiere darte su amor. Entonces, por años, esta persona, yo estuve orando. Y los otros días lo llamé, estaba meditando en esto y lo llamé a recordarle cuánto Dios lo amaba. Y me encontré con la gran sorpresa de que me dijo: pastor, usted no sabe cuánto aquellas palabras que usted me habló aquel día sanaron mi corazón. Porque por años yo estaba alejado de Dios y no buscaba a Dios porque no pensaba que Dios pudiera amarme por todo lo que yo hice y por las decisiones que yo tomé que afectaron a mucha gente.
Y yo ni me atreví a ir a una iglesia, y desde ese día que usted me dijo que Dios me amó primero y que Dios me amaba a mí y que no importaba lo que yo hubiera sido, ya Él me perdonó, Él me recibía, algo comenzó a cambiar en mí. Y ¿sabes qué? Estoy yendo a la iglesia con mi esposa y estamos buscando de Dios. Yo quiero decirte algo. Cuando tú entiendes que Dios te amó primero, tú te vas a acercar más a Él. No te vas a juzgar y no vas a sentirte rechazado. Entonces, cuando conocemos su amor, entendemos su perdón. Es por eso que perdónate, ya Dios te perdonó. Y si Dios te perdonó, perdona a otros también. Ya Dios te perdonó. Él te amó primero, eso ahora tenemos que amar nosotros. Ya Dios te perdonó. Entonces tienes que conocer que ya Dios te perdonó antes que tú recibieras su perdón para accesar sus bondades. Lo otro que tienes que entender y tienes que conocer, este es el segundo punto que quiero traer en esta hora, es que Él suplió todas nuestras necesidades. ¿Por qué andas tan agobiado si ya Dios lo suplió todo? Toda la provisión que tú necesitas ya Dios la tiene, pero cuando no entendemos esto, no caminamos en la gracia que Dios tiene para nosotros para recibir su bondad y recibir todo lo que tiene para nosotros como hijos. Cuando leemos en la Biblia hay varios ejemplos de Dios alimentando, Jesús alimentando a miles. En una ocasión, uno de los escritores, Mateo, habla de que alimentó a 5,000 y en otra alimentó a 4,000. Otro de los escritores habla que alimentó a 3,000. Ahora, hay unas cosas que tú puedes encontrar cuando tú comparas la diferencia de cómo lo hizo con uno y cómo lo hizo con otro. Cuando miramos la historia, cuando alimentó a 4,000, dice la palabra que Él tuvo compasión, y cuando tuvo compasión llamó a los discípulos y le dijo: hey, tengo compasión de ellos, y el camino donde van a ir para sus casas es de 3 días y no quiero que regresen porque algunos se pueden desmayar y pueden morir en el camino porque era largo, no tienen que comer y estamos en este desierto. ¿Qué hay para darles de comer? Ya ustedes saben la historia. Los que no la saben, pues se los digo así rapidito. Los discípulos dijeron: bueno, Señor, ¿cómo vamos a darle de comer? Y Él preguntó: pues ¿qué hay por ahí? Y en esta ocasión, cuando habían 4,000 personas, dicen que habían 7 panes y varios peces. Esto es importante, acuérdese, 7, diga 7. Habían 7 panes para alimentar a 4,000 personas. Entonces Él vino, tomó los panes, los bendijo, oró al Señor, dijo: Señor, gracias porque yo sé que tú me escuchas. Bendijo los panes y luego partió el pan y comenzó a repartirlo. Ahora, hay una instrucción bien tremenda que Él dio antes. Es que le dijo a los discípulos: dile a toda la multitud. Habían 4,000 hombres, imagínate esto, 4,000 hombres sin contar los hombres y las mujeres. Perdón, los hijos y las madres y los demás que habían. Se cree que habían como de 15,000 personas a 20,000 personas, con 7 panes y varios peces. Le dijo: ponlos a todos en grupos, y esto es lo que a mí me tocó. Y por años yo llevaba preguntándole al Señor: Señor, ¿por qué tú mandaste a hacer eso? Y me dijo: dile, mándalos a que se recuesten en la tierra. Ponlos que se recuesten. ¿Tú te imaginas que tú estás ahí con hambre y tú quieras comerte algo y tú dices: ¿dónde vamos a conseguir comida? Y Dios te dice: acuéstate ahí. Y algunos lo entendieron. Acuéstate ahí, relax. Dile al que está todo: relax. Estaban en el desierto, estaban en un lugar donde no había provisión, como algunos de ustedes se encuentran ahora mismo, en un desierto donde se sienten que no hay provisión, donde se sienten que lo que te hace falta no está, donde se siente que hay escasez, que estás limitado. Te sientes que todo está detenido, todo está estancado. Te sientes que las cosas no se están moviendo y que si retrocedes te vas a morir, y si avanzas no sabes cómo. Y ahí estaban en esa situación. Pero cuando tú entiendes que ya Dios lo proveyó todo, entonces Jesús le pregunta en Mateo 15:34, para leerte la palabra: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos panecillos. Y dice el versículo 35: entonces Él le mandó a la multitud a que se recostase sobre tierra. ¿Tú sabes por qué Dios los mandó a que se recostase? Porque no era de ellos obtener lo que Dios le iba a suplir, porque ya Dios había suplido lo que ellos necesitaban. Te lo voy a decir de otra manera. Hay cosas que tú estás tratando de obtener, que Dios lo que te está diciendo es: descansa, ya yo tengo eso para ti.
Hay cosas que lo que tienes que hacer es descansar porque ya Dios suplió. Su gracia nos entregó todo. Por su gracia somos herederos. Por su gracia. Pero si tú no lo entiendes, tú te vas a virar para atrás y te vas a morir en el camino. Si tú no lo entiendes, tú vas a buscar hacer cosas con las fuerzas que tú no tienes. Tienes que entender que ya Él suplió todas las cosas. Cuando tienes hambre, la provisión ya está. Cuando te sientes limitado, la provisión ya está. Cuando te sientes solo, ¿sabes qué? Él está contigo. Cuando te sientes triste, el gozo ya está ahí para ti. Cuando te sientes en escasez, en Él hay más que suficiente y más abundante. Cuando te sientes que estás en el suelo, Él tiene su brazo extendido para levantarte. Pero tienes que entender que la provisión ya está, porque si no la vas a buscar en el lugar incorrecto, y en el lugar incorrecto está el lugar lo que produce muerte y no produce vida. Dios tenía todo en control. Toca al que está a tu lado y dile: Dios tiene todo en control. Pero tienes que tener la revelación y el conocimiento que lo que tú necesitas ya Dios lo proveyó. ¿De qué llegaste necesitado? Tengo noticias para ti, ya Dios lo proveyó. Aleluya. Lo que pasa es que tienes que tener la fe, tienes que tener la revelación. Tengo noticias para ti. ¿De qué estás escaso? Quiero decirte, en el reino no hay escasez. Por su gracia somos herederos y ahora recibimos las riquezas, las superabundantes riquezas que producen la gloria. Pero Pablo dijo algo bien interesante: recibí su gracia y ahora por su gracia recibo ¿qué? Fe. Tengo que activar la fe para que por la fe caminar en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Porque recuérdate, gracia no es una licencia para pecar. Gracia es aquello que nos habilita para caminar en la voluntad de Dios. Cuando tú recibes la gracia, tú recibes el poder, tú recibes el Espíritu Santo que te habilita para caminar en la voluntad de Dios. Y ahora a través de su gracia tú caminas en la voluntad, y cuando caminas en la voluntad, por eso es que Jesús pudo sujetarse. Tú te sujetas y a medida que tú se sujetas eres procesado, y a medida que eres procesado eres capacitado para recibir aquello que la gracia solamente te puede entregar. ¿Alguien me está entendiendo? Dale el aplauso a Dios si quieres dárselo. Ahora, hay algo tremendo que vengo a decirte en esta hora: que mientras más necesitado tú estás, más gracia hay para ti. Estás necesitado, eres un candidato para que Dios manifieste su gracia. Estás en escasez, eres un candidato para que Dios manifieste su abundancia. Estás enfermo, eres un candidato para que Dios manifieste su sanidad. Porque te acuerdas, no me he olvidado, te acuerdas que te dije que a uno alimentó a 5,000 y a otro 4,000. Lo más tremendo es que cuando alimentó a 4,000 habían 7 canastas. Y dice la palabra que sobraron 7 canastas. Pero cuando alimentó a 5,000 habían 5 canastas. ¿Y tú sabes cuántas canastas sobraron? 12. Yo no sé si alguien lo está entendiendo. Te lo voy a decir de esta manera. Romanos 5:20 dice: pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Te lo voy a decir de otra manera. Donde abunda la necesidad y la escasez, aleluya, ahí es donde Dios dice: ahora que yo me voy a lucir. ¿Alguien me está entendiendo? Donde abunda la necesidad, donde hay crisis, Dios dice: aquí hay algo donde yo puedo revelarme y puedo manifestar. Porque donde había más necesidad, había menos. Donde había más necesidad, solamente habían 5 canastas, 5 panes, y sobraron ¿cuánto? 12 canastas. Pero donde había no tanta necesidad, había más peces y sobraron menos. ¿Qué tengo que decirte para ti? A veces deja de estar mirando a aquel por lo que tiene. Si tú estás en un lugar que parece que está por debajo del otro, quiero decirte, baby, es que la gracia de Dios está por manifestarse, y Dios va a hacer algo poderoso en tu vida, y Dios te va a promover, y Dios te va a bendecir. Pero tienes que caminar en la voluntad de Dios. ¿Quieres experimentar un gran milagro? Hay gente que quiere vivir grandes milagros. Pues quiero decirte, el fuego que viene es grande. Porque para que Dios manifieste algo grande, es que la necesidad debe de ser grande. Y hay situaciones en las que tú te encuentras que tú no te has dado cuenta que Dios ya está contigo en la barca, y simplemente Él quiere hacer algo porque quiere revelarse a través de eso en tu vida y a través de su vida. Mire, esto es como, pero te toca el que está, pero tienes que saber que ya Él proveyó todas las cosas. Porque si no, te lo vas a perder. Dile que está todo, no te lo pierdas.
Yo me lo perdí una vez. Yo me lo perdí una vez. Una vez yo veo a mi hijo Juan Diego, que tiene 12 años ahora, 13, 12 para 13, probando si la mamá sabe cuánta edad tiene su hijo. Entonces, yo veo a Juan Diego en mi casa comiéndose una paleta de mantecado, de esas que son de vainilla, forradas de chocolatito con almendrita. Aleluya, son mis favoritas. Y yo lo veo él comiéndose esa paleta. Y yo, ¿de dónde salió esa paleta? Yo no sabía que había eso. Y dice, mami compró en la nevera. Lo más tremendo es que cuando ve la nevera, la caja estaba vacía, él se la había comido toda. Pero ¿por qué yo me perdí la bendición? Porque no sabía que había provisión ahí para mí. No sabía que habían unas paletitas ahí que a mí me gustan, que Dios quería entregármelas. Que mami las había comprado y estaban allí. Quiero decirte, hay alguien que ya compró todo lo que necesitas con precio de sangre. ¿Alguien me está entendiendo? Hay alguien que ya compró todo lo que tú necesitas con precio de sangre y está ahí para ti. Lo que tienes que entender es que ya Él lo proveyó y deja que los procesos te pasen y por gracia. Todo lo que necesitas. Pero es lo que necesitas, no lo que tú te antojas. Eso es otro mensaje, vamos para acá. Pero Dios es tan bueno que Él te da lo que necesita y de vez en cuando te da tus caprichos. Por gracia, diga el que está, por gracia, ya Dios te dio todo lo que necesitas. Pero tienes que saberlo porque si no, te lo vas a perder. Vas a andar en cada esquina sufriendo como el burrito de Shrek. Entonces, Dios quiere que acceses las riquezas de su gracia. Dios quiere que crezcas en su gracia. Toca el que está a tu lado, dile, crece en la gracia. Pero tienes que entender para eso que Dios te amó primero. Recíbelo, Él ya te amó primero, ya, perdónate, quita toda culpa, quita todo el rechazo, ya, deja de estar peleando con todo el mundo, comienza a amar. Todo el mundo es un problema. ¿Sabes cuál era ahí en muchas ocasiones? Amargura y rechazo. Te sientes rechazado. Y cuando te sientes rechazado, peleas con todo el mundo. Hasta con el espejo cuando te mira. Hay gente así que pelean hasta solo. Oye, ya Dios te amó. Ámate. Y deja que Él te ame. Y lo otro, ya Él suplió todo lo que tú necesitas. Deja de estar desesperado, desesperada. Ya Dios tiene todo lo que tú necesitas. Él ya lo compró. Y por último, tienes que saber que Él nos dio una nueva oportunidad. Él te amó primero. Toca el que está, dile, Él te amó primero. Dile ahora. Él suplió todas tus necesidades. Y dile, y Él te dio una nueva oportunidad. Y te sigue dando una nueva oportunidad. Aún, está en la parte, aún cuando las consecuencias de tu pasado todavía las estás arrastrando. Esto lo está hablando Pablo. Y dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, me fue dado un aguijón en mi carne. Y dice, un mensajero de Satanás. No era el mismo diablo. O sea, si a Pablo le mandaron un mensajero, no el mismo diablo, tengo noticias para ti, no es el diablo el que te está persiguiendo. El diablo tiene cosas más importantes que hacer. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que me enaltezca, para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, para que no me vaya a la cabeza. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Usted tiene que entender, Pablo, mucha gente puede decir qué era lo que quizás podía ser ese aguijón. Gente que da muchas interpretaciones del aguijón. Yo tengo algo personalmente. Yo pienso que lo que abofeteaba
o con lo que abofeteaba ese mensajero del mismo diablo, yo pienso que era con su pasado. Porque Pablo ahora era parte de una iglesia que en un momento dado él la persiguió. Y él asesinó, y él hizo cosas muy horrendas, persiguiendo a aquellos que ahora él entiende que eran hijos de Dios. Y si algo hay que te mantiene humilde, es cuando tú te acuerdas de dónde Dios te sacó. Dice que era para mantenerlo humilde. Y de hecho, Jesús, cuando se le revela en el libro de Hechos, dice: Pablo, porque andas dando cosas. Y cuando tú buscas lo que significa cosas, es cuando estás pataleando hacia atrás. Pablo viene arrastrando cosas de su pasado, que por eso es que él tenía el corazón que tenía. Ahora, la cuestión es que Jesús le da este mensajero, Dios le lo pone, y Pablo ora para que se lo quite y no se va. Hay cosas que las que tú estás orando que quizás nunca van a cambiar, pero aún así Dios quiere usarte. Aún así Dios te está dando una oportunidad, dátela tú. Porque tú estás esperando que todo sea perfecto y Dios te está diciendo: hey, esto quizás ahora no va a pasar, quizás después o quizás nunca vaya a cambiar. Y aún así tienes que buscar, servirme y adorarme para que experimentes mi gracia. Pablo le oró 3 veces para que el aguijón se fuera. Y hay cosas que no es que dejemos de orar, pero hay cosas que quizás no vayan a cambiar. Hay consecuencias del pasado que arrastramos, memorias, situaciones, problemas que ya no van a cambiar, gente que ya no va a regresar, pérdidas que tenemos en el pasado, materiales y aún pérdidas hasta de seres queridos, que tenemos que seguir viviendo con eso. Y nos sigue abofeteando, porque cuando miramos atrás decimos lo que pude haber logrado, lo que pudo haber sido de esta relación. Si fulano estuviera aquí, las cosas fueran diferentes. Lo que hubiera sido de este negocio, lo que hubiera sido de mis hijos, si yo lo hubiera hecho de otra manera. Si yo lo hubiera hablado de otra manera. Si yo lo hubiera escuchado o escuchada. Pero hay cosas que ya están hechas. Ya no hay vuelta atrás. Hay trenes que se pasaron. Hay destinos que ya no vas a alcanzar. Y te sigue abofeteando eso. Pero aún así Dios dice: no he terminado contigo. Hay una nueva oportunidad, hay otra cosa que quiero hacer contigo. Esto te va a seguir dando porque esto es una consecuencia del pasado. Pero sabes que mi gracia es suficiente para que le pases por encima a eso. Seas libre de la culpa y puedas caminar en lo nuevo que tengo para ti. Me acuerdo, mi hijo Juan Diego, hoy está en la historia, deja que lo sepan. Los otros días estaba jugando y recibí un bolazo, estaba para batear, recibí un bolazo bien fuerte. Mire, y yo pensaba que eso no dolía, porque yo nunca jugué pelota así. Y hace poco recibí un bolazo en la pierna y eso duele. ¿Sabes? Porque antes yo le decía: dale, mijo, sé hombre, vamos, dale para adelante. Ya usted sabe. Pero no lo decía con entendimiento, porque yo no sabía lo que era eso. Pero ahora cuando le dio el bolazo, dije, se puso la espalda así. Fue la espalda. Usted sabe, uno de esos que tuerce. Yo dije: este va a caer al piso. Pero mire, se sacudió y siguió ahí con el dolor caminando hasta primera base. Y yo acá: eso es, hijo, eso es. Pero por dentro: eso duele. Eso es, vamos, Dios te está procesando. Y llegó a primera.
Y después sigo corriendo y llego a base y llego a home. Después cuando vemos tenías la marca ahí de la bola. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque en la vida te has parado para hacer algo algún día, que en medio de eso recibiste un bolazo, en medio de eso recibiste un golpe, en medio de eso tomaste una mala decisión, en medio de eso abriste la boca cuando no tenías que abrirla, en medio de eso levantaste la mano cuando no tenías que levantarla, en medio de eso te fuiste cuando no tenías que irte, en medio de eso quizás perdiste algo, perdiste a alguien y ahora tienes la marca. Pero tú decides, te quedas ahí o entiendes que Dios te está dando una oportunidad que aunque tengas la marca y te sigue doliendo, vas a seguir caminando para llegar a lo que Dios tiene para tu vida. Hay cosas que te voy a dar noticias y quizás esto parece fuerte lo que te voy a decir, pero tú me permites decírtelo. Hay cosas que quizás no vayan a cambiar. Pero tu actitud puede cambiar. En como Pablo, le he orado para ver si me liberta de este aguijón. Y Dios me dijo que no. Porque tú no sabes que eso que no ha cambiado, Dios lo está usando a tu favor. No lo quito porque, Pablo, esto es lo que te mantiene humilde. Si no está esto para aquí, te vas a ir. Y hay cosas que Dios las está usando y tú no te das cuenta y tú sigues orando y nada cambia. Y Dios lo está usando para mantenerte en un lugar, para seguir dándote lo que tú necesitas. Y Dios te dice, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Yo no sé qué cosas quizás tú estás pasando, pero quiero decirte algo, la gracia de Dios es abundante. Porque Él te amó primero. La gracia de Dios es abundante, ya Él suplió todas tus necesidades. Y sabes que no importa las consecuencias de tu pasado o de lo que puedas estar viviendo, Dios te da una nueva oportunidad. Pero tienes que dártela tú. Tienes que dártela tú. Yo te voy a pedir si te puedes poner de pie. Y si hay alguien en esta hora que tiene alguna necesidad, yo quiero decirte, la gracia de Dios es suficiente.